Bueno, me iba a presentar, pero ya me han presentado. Soy José Luis, vengo desde Alicante. Trabajo en ZoneSuite, que es un operador de voz IP. Y bueno, la charla que traigo va sobre temas de voz IP. Primero vamos a ver un poquito una introducción para que no se pierda nadie. Y luego pues vamos a entrar en detalle en temas de fraude telefónico. ¿Quién sabe lo que es la voz IP? Uy, qué poca gente. Bueno, normalmente cuando voy a congresos, cuando hay una charla de malware, hay una charla de reversing o de Android, pues más o menos todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero cuando doy una charla de voz IP, pues me encuentro gente que sabe lo que es, gente que le suena y gente que no tiene ni idea, ¿no? Y muchas veces estoy hablando y me imagino a algunos con esta cara, ¿no? Por lo tanto, pues he puesto una pequeña introducción para explicar lo que es. La voz IP es telefonía a través de Internet. Nosotros estamos acostumbrados a la telefonía convencional, donde viaja pues nuestra conversación a través de un cable físico. Sin embargo, con la voz IP lo que hacemos es codificar la señal y enviarla a través de la misma red de datos. Seguro que los que no habéis levantado la mano, seguro que utilizáis o que habéis utilizado alguna vez voz IP. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros ha utilizado Google Voice? ¿O ha hecho alguna llamada a través de WhatsApp, o usa Skype o Line? Seguro que más de uno los habéis usado, eso es voz IP. También si tenéis en casa un router de fibra óptica de Movistar o utilizáis un Livebox de Orange, también estáis usando voz IP sin que lo sepáis. Es decir, en este caso los routers, nuestros teléfonos, son teléfonos analógicos, pero van conectados al router y el router lo que hace es convertir esa señal y sacarla a través de voz IP. También si trabajáis en una oficina y tenéis un teléfono de este estilo, también estaréis utilizando voz IP. Vale, este no es el mejor ejemplo de conexión, puesto que hay que poner la red de datos de forma independiente, la red de voz, por temas de seguridad, pero bueno, esto daría para otra charla. Además también hay muchas herramientas que seguro que más de una habéis utilizado alguna vez y que también funcionan por voz IP. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es un click to call? ¿No lo sabéis? ¿Habéis entrado alguna vez en una página web de inmobiliaria o de compraventa donde os pone introduce tu número de teléfono y nosotros te llamamos y te informamos del producto, ¿no? Lo conocéis, ¿verdad? Pues eso funciona por voz IP. Lo que hacemos es que nosotros ponemos nuestro número de teléfono en un formulario, le damos a llamar, automáticamente se llama a un agente comercial y cuando descuelga el teléfono nos emite a nosotros la llamada. Por otro lado, pasarelas y callback. No sé si los conocéis. ¿Hay aquí alguien de fuera de España? Supongo que os sonarán que hay muchos números de teléfono donde vosotros podéis llamar, es un número local y a través de ese número podéis hacer una llamada internacional, ¿vale? Y esa llamada es a coste nacional. Eso es un sistema de pasarela. ¿Y cómo funciona esto? Pues sí, por ejemplo, también hay número 900. Exacto. ¿Dónde está el negocio aquí? Estos son números retribuidos, es decir, la persona que recibe las llamadas o la empresa que recibe las llamadas cobra por ese dinero. Entonces, si yo cobro, por ejemplo, 50 céntimos por minuto, cada vez que alguien me llama a mí, pues todo lo que llame al extranjero que me cueste menos, pues es dinero que me embolso, ¿vale? Y todo esto son servicios a través de voz IP. El sistema de callback es, pues, tú haces una llamada, el sistema te cuelga, te llama a ti y llama a la otra persona, de manera que el sistema emite una doble llamada. También nos encontramos con CRMs. Los CRMs son aplicaciones comerciales que se utilizan pues para gestionar posibles clientes y muchos de ellos también integran la posibilidad de que nosotros podamos realizar llamadas a través de ese propio sistema. Es decir, le damos un botoncito, llama al cliente, nos memoriza la hora de llamada, si ha sido atendida, si no ha sido atendida. Además, con la voz IP tenemos muchas ventajas. Primero, que podemos hacer muchas cosas que no se hace con la telefonía convencional, como acabamos de ver. Luego el tema de la movilidad geográfica. Aparte de que ahora ya no, pero antes nosotros nos mudábamos de casa, nos íbamos 2 manzanas más para atrás y teníamos que cambiar el número de teléfono porque la línea conectaba con un nodo distinto. Con temas de voz IP nosotros podemos recibir la llamada donde queramos, ¿vale? De hecho yo me voy de vacaciones y sigo recibiendo las llamadas en mi teléfono. Con tener una conexión a internet lo pincho y listo. Y aparte pues las llamadas suelen ser más económicas, sobre todo las internacionales. Por lo tanto, en un sistema convencional, como puede ser en nuestra casa, por ejemplo, en una oficina, nosotros tenemos una red de voz donde o bien está conectada a la salida de nuestra casa o bien tenemos una centralita convencional y luego tenemos la red de datos donde nos conectamos a internet.
Luego aparecen los sistemas mixtos. Por ejemplo, lo que hemos visto antes de los routers de Lightbox y tal, o incluso centralitas en empresas que son centralitas analógicas, pero luego internamente conectan a través de voz IP. Y por último, pues tenemos soluciones completas de voz IP, donde incluso los propios teléfonos tienen su dirección IP, van conectados a la red como un dispositivo más, y toda la red entera va a través de Internet. En cuanto a la estructura que nos podemos encontrar en un sistema de voz IP, tenemos desde una simple centralita que puede estar instalada en una oficina. Tenemos resellers, que son revendedores de tráfico. Operadores de voz IP que conectan a su vez pues centralitas, teléfonos, otros operadores, resellers. Y por último nos encontramos con los carriers. Los carriers son los que nos dan acceso a la red convencional, ¿vale? Todo lo que está por debajo del carrier va a través de Internet. Pero nosotros tenemos que poder comunicarnos con teléfonos que no son de voz IP, ¿no? No tendría sentido que nada más que podamos hablar con gente que tenga voz IP. Entonces, para eso están los carriers. Cuando nosotros vamos a recibir una llamada, el carrier nos la enruta a través de nuestro operador hasta que llega a nuestra centralita. Y al revés lo mismo, nosotros hacemos una llamada, la enrutamos al proveedor y termina saliendo al exterior. ¿Cómo funciona el sistema de voz IP? Pues como decía, al contrario que un teléfono convencional donde va todo de forma analógica o digital por un cable, aquí lo que se hace es codificar la señal y utilizamos paquetes de datos. ¿Vale? En una comunicación de voz IP tenemos dos fases. Tenemos la señalización, que es la que nos permite comunicar entre los dispositivos y los servidores, y tenemos la sesión media, que es simplemente la transmisión de audio. En cuanto a la señalización, tenemos muchísimos protocolos. Por ejemplo, el protocolo más extendido es el protocolo SIP, cuya sintaxis es muy similar a la del HTTP. Supongo que todos conocéis cómo funciona HTTP, las peticiones web, get, put, post. Aquí ocurre lo mismo, hay una serie de mensajes como register, invite, options, update, etcétera. Y a través de estos mensajes vamos a enviar la comunicación entre los dispositivos o los servidores. Muchas veces vamos a necesitar una autenticación, ¿vale? Cuando tenemos autenticación va a ser del tipo DIGES, es decir, por ejemplo, en el caso del register, nosotros registramos un terminal, nos va a decir que primero nos tenemos que autenticar, nos va a enviar un desafío y le vamos a mandar otro mensaje del tipo register autenticándonos. Si todo ha ido correcto, nos dará un OK y estaremos registrados. La autenticación con el register siempre es algo obligatorio, pero, por ejemplo, con los mensajes del tipo invite es opcional. Ese es uno de los principales problemas de seguridad que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí la gente tiende a confundir. Como es un register, pues parece que sea como una página web, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa cuando accedemos a un panel de control de una página web? Accedemos, ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña, nos validamos y ya no tenemos que validarnos en cada una de las páginas, sino que obtenemos un token a través del cual podemos navegar por todo el panel, ¿no? Aquí un paquete register lo único que sirve es para poder recibir llamadas. Es decir, nosotros vamos a decirle al sistema que estamos en una dirección IP y en un puerto concreto, y si hay alguna llamada destinada a nosotros, sepa por dónde entregárnosla, ¿vale? Simplemente sirve para recibir. Sin embargo, los mensajes del tipo invite son los que emiten las llamadas. Entonces, esto se puede asemejar un poco a un sistema de correo electrónico. Sabéis todos cómo funciona un SMTP, ¿no? Nosotros configuramos un servidor de correo electrónico, ¿y qué es lo que ocurre si no pedimos autenticación? Que en unos minutos estamos en toda la lista de spam, ¿no? Porque hay un montón de escáneres buscando servidores que permitan enviar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues o bien pedimos usuario y contraseña para poder enviar correos, o bien verificamos que el usuario previamente haya accedido a su buzón, bien sea POP, IMAP o lo que sea, y ya se haya validado. Aquí ocurre lo mismo. Nosotros deberíamos, si alguien intenta hacer una llamada, de pedir la autenticación o comprobar si previamente se ha registrado con su dispositivo. Luego veremos con más detalle esto porque es un tema bastante importante. Y bueno, asociado también al protocolo SIP nos encontramos el SDP, que viene vinculado a todas las comunicaciones que establecen un diálogo. Es decir, lo que hace es ofrecernos información acerca de la dirección IP, puerto y códex a utilizar en la transmisión media. En cuanto a la propia transmisión de audio, vamos a utilizar protocolo RTP en cualquiera de sus variantes, con cifrado o sin cifrado, y luego una serie de códecs, ¿vale? Como he dicho, tú hablas por teléfono, el teléfono recibe la comunicación y lo que hace es utilizar un códec para poder enviar ese paquete a través de la red de datos. La diferencia entre un códec y otro es la compresión, la calidad y demás. Todo depende, pues, en función a nuestro sistema. Si nosotros comprimimos mucho un códec, vamos a requerir mucha CPU para descomprimirlo, pero poco ancho de banda para transmitir.
Y lo mismo al contrario, un códec poco comprimido no va a requerir mucha CPU, pero va a requerir más ancho de banda. Y bueno, hasta aquí un poco la teoría. Yo sé que es un poco rollo, pero creo que es necesario para que entendáis un poco cómo funciona un sistema de voz IP. Y hablando de fraude telefónico, dentro de estos sistemas nos encontramos con muchos tipos de fraude, ¿vale? Tanto estafas, escuchas ilegales, spam telefónico, phishing, que es phishing telefónico. Por lo tanto, podemos agrupar en 4 los posibles objetivos de un atacante, ¿vale? Si nosotros tenemos un sistema, pues tenemos desde simples curiosos, cuya finalidad sea pues analizar nuestro sistema, ver qué hay detrás y como mucho pues hacer alguna llamada a modo de trofeo. Tenemos los que quieren cometer fraude o delincuentes, siempre la finalidad de lucrarse, pues, bien a través de robo de cuentas, aprovecharse de fallos de configuración. Tenemos ataques de denegación de servicio, pueden ser ataques de denegación de servicio distribuido que puedan provocar una pérdida en la calidad de nuestro servicio o incluso dejarlo inutilizado por completo. O tenemos ataques del tipo T2. Un ataque del tipo T2 es un ataque dirigido a un dispositivo concreto, a un número de teléfono. Y luego nos encontramos con las escuchas ilegales, cuya finalidad sea, pues, evidentemente realizar escuchas, bien en tiempo real o bien realizar capturas de tráfico para escucharlo luego, ¿no? Algunos casos que me he encontrado en prensa o en blogs que me han parecido interesantes. Por ejemplo, aquí vemos una empresa que, según dicen, en solo un día han perdido 15.000 euros por tener configurado una centralita, ¿vale? ¿Y qué ha ocurrido? Pues que han enviado mensajes del tipo invite, lo que acabo de comentar antes, ¿no? Si no fuerzas el registro con un mensaje del tipo invite y encima tienes tu centralita pública en internet, pues te puede ocurrir esto. Parece ser que esta empresa tenía la centralita mal configurada. Esto lo aprovechó un supuesto operador malasio que decidió pues desviar todo el tráfico de llamadas hacia Cuba a través de su centralita. Y como veis, pues en un día 15.000 euros. Otro caso también que nos encontramos, aparece en la web de INCIBE, es del año pasado. También es otra empresa que de forma similar pues alerta de que les ha llegado una factura que era un poquito alta. Y parece ser que también tenían un fallo en la configuración de su centralita y esto pues lo aprovechó alguien para realizar llamadas a números premium. Los números premium o números de tarificación especial son los 806 y demás. En este caso, al darse cuenta cuando le llegó la factura, la verdad es que les podía haber llegado una bastante gorda, pero bueno, aún han tenido suerte y solamente han sido 5.000 euros. Este caso fue bastante sonado, es del año 2010 creo, sí, del año 2010. Se trata de una banda de origen rumano, una banda organizada, que se dedicaban también a llamar a números premium a través de cuentas robadas. Pero esta gente pues decidió además montarlo por lo grande, montó una página web con una plataforma a través de la cual pues vendían llamadas a terceros. Y ellos se lucraban. Evidentemente, si tú sales por cuentas robadas, pues no tienes que pagar al carrier, ¿no? El beneficio es más alto. Y eso lo hacían a través de esta web, que es la web de Shadow Communication. Ahora mismo está cerrada ya. Supuestamente empezaron a finales del año 2009 haciendo llamadas para uso personal. Yo la verdad es que 23.500 llamadas me parecen excesivas para uso personal. Pero bueno, el caso es que se dieron cuenta de que con todo esto podían lucrarse y decidieron montar la web de Shadow Communication. En apenas un año habían defraudado más de 11 millones de euros, ¿vale? Ahora pues están en la cárcel. Otro caso también bastante sonado es del año 2006. De hecho, fue la primera sentencia que hubo por fraude telefónico en lo que se refiere a llamadas de voz IP. Y bueno, aquí pues esta persona tenía 2 empresas a través de las cuales ofrecía servicios de voz IP, pero al igual que en el caso anterior, pues decidió que era más rentable sacar esas llamadas a través de cuentas que habían robado. En este caso no eran cuentas de particulares, sino operadores de voz IP que previamente pues habían detectado fallos de seguridad, habían creado cuentas fantasma a través de las que sacar las llamadas. Y para la parte técnica pues utilizó a esta otra persona que se dedicaba pues a localizar operadores, crear cuentas falsas y demás. Los pillaron en junio del 2006 y habían hackeado más de 15 empresas y habían obtenido un beneficio aproximadamente de $1 millón. Bueno, ¿y por qué decide una empresa pasarse a la voz IP? En primer lugar, pues como he dicho antes, primero porque nos permite la integración con otro tipo de sistemas y hacer cosas que la telefonía convencional no nos permite. La movilidad geográfica, bajos costes en llamadas. Pero pues, también hay muchas veces
Pues que las empresas cambian por necesidad, ¿vale? Suponeros una empresa que va creciendo, tiene su centralita analógica, que les ha costado un pastón en su día, y nosotros queremos enchufar más teléfonos. Cada teléfono en la centralita tiene que ir conectado físicamente con un cable. Y llega un momento en el que ya nos admiten más conexiones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay que pedir presupuesto, hay que cambiar la centralita, y luego pues cuando el jefe recibe el presupuesto, pues se le queda un poco esta cara, ¿no? Con lo cual empieza a buscar soluciones más económicas. ¿Y qué hay más económico que montar una centralita de voz IP? Que es software libre, nada más que requiere un servidor, un equipo, o incluso si la empresa no es muy grande, podemos montar la centralita incluso en una Raspberry Pi. Y bueno, ¿y quién tiene que montar esto? ¿Quién imagináis que le toca montar esto? Pues lo normal es que lo tenga que montar una empresa especializada, pero en la mayoría de los casos las empresas pues tienen sus informáticos que le instalan sus equipos, les los arregla, le instala el Office, le cuelga un cuadro, etcétera, ¿no? Pues esta es la cara del informático cuando le dicen que tiene que montar una centralita que no sabe ni lo que es. Y aquí empiezan los problemas. Nosotros tenemos que montar un equipo donde se configura, en este caso, una centralita de voz IP. Esa centralita tiene que ir conectada con un operador. ¿Qué puertos abro? Pues voy a abrir el 5060 UDP, que es con el que trabaja para que el operador pueda conectarse. Pues primero de los errores. Nosotros no tenemos que abrir ningún puerto. O sea, el operador nos va a dar un usuario y una contraseña y nos vamos a conectar nosotros con el operador. ¿Qué es lo que conseguimos si abrimos el firewall y redirigimos todo el tráfico a la centralita? Pues que cualquiera pueda conectarse, ¿no? Y luego las políticas de llamadas. A ver, en nuestra empresa, ¿a qué hora se trabaja? Se trabaja, pues, un horario normal, por la noche no se trabaja y por los fines de semana tampoco. Entonces, ¿para qué vamos a permitir llamadas a esas horas? O si solamente llamamos a destinos españoles, ¿para qué permitimos llamar a Cuba, o llamar a China, a Palestina y todos esos sitios? Y por último tenemos también el tema de canales concurrentes. Nosotros en un teléfono convencional hablamos por teléfono y si alguien nos llama, pues se le pega un pitido porque estamos comunicando y ya nos llama luego. Pero en voz IP nosotros podemos configurar tantos canales simultáneos como queramos. Es decir, si ponemos 10 canales simultáneos van a hablar 10 personas a la vez. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Puesto que lo normal es configurar cada cuenta con 2 canales. Una para mantener una conversación y otra pues para poder hacer un desvío o atender una segunda llamada en un momento dado. Pero no tiene ningún sentido configurar 20, 30, 40 canales. Y lo que ocurre cuando estás montándolo y ven que no te van las cosas, empiezas a probar todo y muchas veces se cambia este valor, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo que me encontré también en un foro, donde alguien se queja de que dice, creo que me están hackeando la centralita. Dice, porque en los fines de semana no hay nadie en la oficina y hay más tráfico en el fin de semana que entre semana. Pues sí, evidentemente le están hackeando la centralita y le va a llegar una factura que no veas. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, llamadas a números móviles de Senegal, ¿vale? Cuyo coste ronda aproximadamente los 50 céntimos el minuto. Parece pues que una extensión, una cuenta, pues nos la ha robado alguien y se dedica a hacer llamadas, ¿vale? Además esa cuenta la tenemos mal configurada y tenemos 10 canales simultáneos, es decir, va a poder hacer 10 llamadas simultáneas. El atacante aprovecha sábado y domingo que no hay nadie y eso le da un total de 2880 minutos en llamadas, que multiplicado por 10 canales son 28.800 minutos. Por 0,50 pues solamente en un fin de semana nos puede meter un pufo de más de 14.000 euros. Bueno, supongo que os preguntaréis, vale, ¿y cómo va a estar un tío hablando 48 horas seguidas por teléfono con 10 personas a la vez, ¿no? Me parece un poco ilógico. Pero bueno, recordemos que esto es una cuenta. O sea, yo puedo conectar un teléfono o puedo conectar otra centralita. Yo tengo una cuenta que me da un canuto para hablar 10 personas a la vez. Me monto un locutorio, enchufo ahí un asterisk a esta cuenta y pongo 10 teléfonos. Y empiezan a llamar todo el día, ¿vale? O sea que sí que es posible. Y si en lugar de llamar a Senegal se dedican a llamar a números premium, ¿vale? 806, cuyo coste ronda los 2 euros al minuto, pues podéis echar cuentas. Como comentaba antes, uno de los mayores problemas es no pedir autenticación cuando se intenta hacer una llamada. Y sobre todo también abrir el firewall. Si nosotros tenemos nuestra centralita conectada a internet, el operador evidentemente nos va a poder enviar datos y lo vamos a poder enviar nosotros a él. Pero también cualquier persona del exterior va a poder mandarnos paquetes. Simplemente mandar un paquete con un invite intentando hacer una llamada y va a poder hacer llamadas al exterior. Para hacer una demo, bueno, me creé un script que lo que hace es intentar hacer llamadas a través de centralitas mal configuradas. Y si ejecutamos este script, lo que haría sería pues lo siguiente.
Le decimos la dirección de la centralita y el número a donde queremos llamar. El script le va a mandar el paquete invite al servidor. El servidor nos va a devolver un trying como que lo está intentando en caso de que esté mal configurado. Luego nos devolverá un ringing mientras el teléfono está sonando. Y por último un 200 OK cuando descuelguen el teléfono. También podemos intentar forzar el identificador de llamada de manera que a la persona que llamamos le aparezca ese identificador en su teléfono, siempre y cuando la centralita nos fuerce uno concreto. Y bueno, si no os habéis dormido, supongo que os estaréis preguntando para qué sirve esto. Porque si yo hago una llamada a una persona a través de un script, no, pues si la otra persona descuelga no voy a poder hablar con él, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de mensajes, de paquetes, hay un mensaje también específico que es el mensaje refer, que nos permite hacer una transferencia de llamadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es una llamada, o sea, le decimos al sistema que haga una llamada a un número de teléfono, pero que cuando esa persona descuelgue, transfiera la llamada a otro número de teléfono. Es decir, vamos a poner en comunicación a dos personas y la centralita va a tener un gasto doble, puesto que va a hacer dos llamadas. Por lo tanto, desde el script lo que haremos será pasarle la dirección de la centralita, el número al que tiene que llamar primero y el número al que tiene que hacer la transferencia. Cuando esa persona descuelgue, pues le mandaremos el paquete refer para que haga la transferencia al otro número de teléfono. Vamos a ver una demo, a ver si nos falla. Bueno, ese es el script que hemos visto antes. Y lo que voy a hacer es... bueno, los números los he puesto acá en el script, puesto que voy a llamarme a mí, voy a llamar a mi mujer que está por ahí, y tampoco es plan de que salga los números de teléfono. Y lo que vamos a hacer es decirle que ponga ese identificador de llamada. Voy a abrir la cámara para mostrar el identificador. Y bueno, a ver. Bueno, ahí podéis ver el número que me está llamando. Son todo 9. Y si yo descuelgo la llamada, pues tiene que sonar por ahí. Suena, descuelga. Hola, ¿me oyes? Sí, bueno, pues ya está. Está aquí la demo. Bueno, pues es un ejemplo simplemente de lo que se puede hacer aprovechando una centralita que está mal configurada, ¿no? En cuanto a un operador de voz IP, la estructura es muy amplia. Como hemos dicho antes, pues en un operador de voz IP vamos a tener conectadas centralitas, resellers, otros operadores, teléfonos directamente, con lo cual aquí no podemos coger y bloquear el firewall, porque tenemos conexiones de todas partes, ¿no? Aparte de eso, a nivel interno, un operador de voz IP no es una centralita, sino que va a tener proxy, va a tener centralitas, va a tener servidores web, servidores de bases de datos, servidores radio, va a tener un montón de cosas. Con lo cual aquí, pues, nos encontramos con diferentes problemas. Primero, segurizar todos los servicios internos que tenemos. Pues, por ejemplo, una base de datos no tiene lógica que la publiquemos y que pueda acceder cualquiera. Va a ser para uso interno. Luego tenemos clientes con distintas necesidades. Aquí no podemos establecer una política de llamadas, puesto que un cliente va a tener que llamar por la noche, otro por el día, unos van a tener que llamar al extranjero y otros no. Con lo cual, pues, lo tenemos bastante más complicado. Tenemos una doble responsabilidad. Primero, prevenir y protegernos nosotros como operadores de los posibles ataques. Y luego proteger a nuestros clientes siempre en la medida de lo posible. O sea, nosotros no podemos actuar por ello. Le podemos dar una serie de herramientas, pero tampoco sabemos si lo van a utilizar. Y si roban a un cliente y llega una factura de 15.000 euros, los primeros que paga es el operador, porque si no el carrier no te deja salir más. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues establecer topes de consumo. Si yo tengo un cliente que su media de consumo son 100 euros, pues le voy a permitir, o sea, mensuales, le voy a permitir que gaste 120, 130 como mucho. Voy a poner una serie de alertas para ver si hay muchas llamadas seguidas a un destino raro y cosas así, ¿no? Tenemos que intentar siempre prevenir. Además, también se ofrecen otro tipo de servicios, como he dicho antes, ¿no? Esto sería un servicio de callback. Recuerdo, el servicio de callback es que yo indico al sistema que me llama a mí por teléfono para yo no gastar. El sistema me llama a mí, marco el número de destino
y hablo con el destino, ¿vale? De manera pues que yo tengo contratado el sistema de callback, yo pago la llamada, pero al destino se le llama con el identificador de mi empresa, yo no gasto y demás. Entonces, esto sería un mal ejemplo de configuración, puesto que, ¿qué pasa? Que se fía del identificador de llamada. Nosotros hacemos una llamada, ve quiénes somos y nos devuelve la llamada y luego llama al destino. Hemos visto antes cómo se puede cambiar el identificador de llamada. Entonces aquí no vamos a conseguir hablar con nadie, evidentemente, puesto que si nosotros nos hacemos pasar por otra persona, le va a llamar a ellos, solamente le vamos a putear. Pero si esto en lugar de ser un sistema de callback es una pasarela, sí que vamos a poder hablar, ¿vale? Si yo conozco a una persona que está apuntado a un servicio de pasarela para llamar a su país y tal, y yo sé cuál es su número de teléfono, llamo con su identificador de llamada y le van a cargar la cuenta, ¿vale? Con lo cual, lo correcto es que si llamas a una pasarela, por lo menos te pida un PIN. Bueno, cambiando de tema, ¿sabéis lo que es un honeypot? ¿Sabéis? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, un honeypot lo podéis utilizar para hacer cosas malas, pero también se puede utilizar para hacer pues cosas buenas, ¿no? O, por lo menos pues para estudiar tipos de ataques, conocer IP de atacantes, aprender nuevas técnicas. Bueno, yo monté un honeypot durante 5 meses, lo estaba corriendo. No he publicado el servicio en ningún sitio, ¿vale? Todos los paquetes que he recibido han sido con escáner. En 5 meses han sido más de 2 millones de paquetes. Como podéis ver, bueno, lo monté a mitad de junio, que tuve bastantes accesos. En julio y agosto se ve que los delincuentes se van de vacaciones también, puesto que bajó la cosa. Y en septiembre pues se volvió a disparar. Si analizamos los resultados, pues podemos ver... esto sería teniendo en cuenta una IP única por paquete. La mayoría de accesos que he tenido han sido mensajes del tipo options. Eso pues identifica claramente a que son escáner, ¿no? O sea, cuando alguien te manda un paquete del tipo option es lo mismo que en la web, ¿no? Para ver qué respondes. O sea, simplemente sirve para detectar si hay un servidor detrás. Luego tenemos un montón de mensajes del tipo invite, es decir, gente intentando llamar directamente desde la centralita, bueno, desde el sistema. Esto en este caso es un proxy. También tenemos un montón de tipos de mensaje register, que son intentos de registrar cuentas, evidentemente, pues para craquearlas. Aquí teniendo en cuenta todas las direcciones IP, vemos que el número de mensajes del tipo register se dispara, ¿vale? Son ataques por fuerza bruta para intentar sacar alguna cuenta. También tenemos un número muy alto de invites, gente con scripts intentando llamar a través de la centralita. En cuanto a los agentes de usuario, no sé si se ve muy bien. Parece que está un poco oscuro. En cuanto a los agentes de usuario, pues el agente de usuario viene en el propio mensaje y lo que hace es identificar, digamos, el tipo de dispositivo que está llamando, ¿vale? Por ejemplo, en un teléfono, pues nos aparece si es un link, si es un gran stream o lo que sea. En el tema de las aplicaciones, pues normalmente cuando alguien programa una aplicación pone un agente de usuario, pero la verdad es que, por ejemplo, el Friendly Scanner, que es lo que más se utiliza, es un script en Python, ¿no? O sea, si yo quiero utilizar esta herramienta para localizar servidores y hacer cosas ilegales, lo primero que hago es cambiar el agente de usuario, porque esto lo conoce todo el mundo y bueno, el honeypot este lo permite todo, pero lo normal es que cualquier sistema medianamente decente, una vez que vea ese agente de usuario, directamente lo bloquea, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con Friendly Scanner y también con muchos agentes de usuario zipCli. Friendly Scanner, como decía, se corresponde con la herramienta zipVicious, que es un set de herramientas de script en Python que se utilizan pues para localizar servidores de voz IP, para enumerar extensiones y para intentar craquear cuentas. Y zipCli es una aplicación de Kaplan Soft, es una aplicación para Windows y nos permite, bueno, es un pequeño framework que nos permite pues generar una serie de mensajes para que se hagan de forma automática. Básicamente se utiliza pues para intentar llamar por teléfono gratis, similar al script que he puesto yo antes. En cuanto a las direcciones IP, bueno, no aparece arriba, pero pone más de 50.000. Esto es muy curioso porque yo he hecho el honeypot, es un honeypot de andar por casa, lo he hecho en un par de horas y cuando tú intentas registrar un usuario con una contraseña te digo que es correcto. Si intentas ese usuario con otra contraseña distinta también te digo que es correcto. Con lo cual me parece surrealista que haya gente que me mande 200 y pico mil peticiones para intentar localizar usuarios. En cuanto a las horas de los ataques, pues cualquier hora es buena para reventar un sistema de voz IP. Como podéis ver, más o menos se reciben peticiones en todas las horas. Si nos fijamos en las direcciones en los países, por IP única pues llegan más gente de Estados Unidos, seguidos por Alemania, Palestina, Francia, Gran Bretaña. En cuanto a
con todas las direcciones IP, es decir, los más insistentes siguen siendo los americanos, luego los franceses, alemanes, ingleses. En el mapa pues lo podemos ver de forma más gráfica. Los puntos verdes son pocos accesos, los amarillos ya insisten un poquito más y los puntos rojos son los que se pasan 3 pueblos. Este sería el mapa pues de Estados Unidos, de todos los ataques que he recibido. De Europa, como decía, pues Francia, Alemania, Inglaterra. Aquí aparecen muy agrupados los puntos porque cuando intentamos geolocalizar una dirección IP de uno de estos países siempre nos devuelve las mismas coordenadas. Entonces lo que hice pues es sumar o restar un pequeño valor de forma aleatoria para poderlo dibujar en el mapa. De Palestina y de Egipto pues también llega bastante. Esto también es curioso porque en Malasia parece que en el norte no tienen internet porque todos los ataques vienen del sur. Y bueno, no sé si os habéis quedado con esto. Me imagino que si no os dedicáis a temas de voz IP pues no le habréis dado importancia. A mí me resulta muy curioso que hayan tantos mensajes del tipo invite, porque antes esto no ocurría. Antes la gente nada más que recibía mensajes del tipo register, es decir, la gente intentaba reventarte una cuenta para poder llamar, así de claro, ¿no? Ahora pues vemos que hay mucha gente que intenta llamar directamente. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, en primer lugar porque si nosotros queremos obtener una cuenta en un sistema, primero vamos a tener que hacer fuerza bruta en remoto. Eso va a dejar muchísimos registros. Además, hay muchas aplicaciones del tipo File2One que van a bloquear ese tipo de accesos. Y si conseguimos crear esa cuenta, vamos a tener seguramente 2 canales a través de los cuales hacer llamadas. Sin embargo, con mensajes del tipo invite, si conseguimos llamar, si la centralita está mal configurada, vamos a poder llamar directamente, sin necesidad de autenticarnos, de tener cuentas ni nada. Con lo cual vamos a dejar muy pocos registros en el sistema. Y la salida va a ser a través del trunk, del operador. Un operador no va a tener 2 canales, o sea, el trunk nos va a dar muchos más, con lo cual podemos hacer muchas más llamadas. Y esto nos lleva al negocio de los números premium. A ver, hemos visto algunos casos reales y tal. Bueno, de todas formas no hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de que si nos dedicamos a robar cuentas de usuarios o de proveedores o lo que sea y decidimos montarnos una plataforma para vender tráfico y sacar las llamadas a través de estos operadores, hombre, si hacemos 10 o 12 llamadas no nos va a pasar nada, pero si defraudamos millones nos van a terminar pillando, ¿no? Estemos en el país que estemos. Entonces, pues lo que hace mucha gente o muchas mafias, pues es comprar números premium, ¿vale? Supongamos que nosotros pues contratamos un montón de números premium, que nosotros ganamos dinero cuando nos llaman a nosotros, ¿no? Pero como vamos a utilizar cuentas comprometidas para autollamarnos nosotros mismos, pues por un lado nos estamos ahorrando la inversión en personal, porque yo lo que voy a hacer es que pues cada un número de estos cuando contesten voy a poner que se lea el Quijote con una locución y mientras le quede saldo al que me está llamando pues va a estar ahí meses. Y por otro lado tampoco necesitamos publicidad, puesto que nosotros mismos vamos a hacernos las llamadas. Y bueno, hablando de números premium, ¿quién de aquí suele llamar a números del tarot, línea erótica y todo eso? Ya, no me digáis que ninguno. ¿Nadie? Bueno, ¿sabéis cómo funciona este tipo de sistemas? Que también muchas veces va por voz IP. Nosotros, bueno, ¿alguien conoce a algún futurólogo que sea famoso porque haya hecho algo importante? ¿No? Normalmente todos los futurólogos son famosos porque se han gastado un pastón en publicidad, ¿no? En su imagen. Entonces, invierten muchísimo dinero y luego ese dinero tienen que recuperarlo de alguna forma. ¿Cómo lo recuperan? Pues evidentemente si ponen un número de teléfono y atienden, pues yo no me veo a Rappel 24 horas al día atendiendo el teléfono. O sea, ¿qué es lo que hacen? Bueno, dicen que tienen un grupo de gente seleccionada por ellos mismos, que son muy buenos, que han estudiado con Harry Potter en la misma universidad y que son los que van a atender nuestras llamadas. Pero esto no es así. Yo no he visto en la Castellana ningún edificio, varias plantas ahí llenas de futurólogos. Lo que hacen que es, pues subcontratan esas llamadas con call center, con empresas que atienden esas llamadas. Yo soy un futurólogo, me gasto un pastizal en mi imagen, contrato 50 números premium, a través de los cuales cuando me llamen voy a recibir dinero. Y pues de esos 50 pues voy a subcontratar pues 10 empresas de call center, a través de las cuales pues a cada uno le voy a dar 5 números para que me atiendan llamadas. Si lo hacen bien pues van a seguir atendiendo y si no pues paso a otra empresa de call center. Y le voy a pagar un porcentaje del dinero que mantengan a la gente en línea. Así todos ganamos. Ahora, si nos ponemos en la piel del call center, a mí me viene el futurólogo, joder, me va a pasar un montón de tráfico, voy a ganar un pastón, pero igual mañana me lo quitas. O sea, tampoco puedo meter aquí en plantilla un montón de gente. Además, yo no sé vosotros, pero yo no he visto en Infojobs anuncios de futurólogos. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Pues
Pues lo mismo, si a mí me pasan llamadas y me dan un dinerillo por ellas, un porcentaje, pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a buscar gente a quien pasarle esta llamada, que me las atienda, total. Lo único que necesito es que tenga internet, una buena voz y que tenga mucha labia para mantener a la gente ahí en espera. ¿Y qué perfil se os ocurre que encaja aquí? Por ejemplo, sí, chicas, evidentemente. Pues si yo llamo a la línea erótica, me atiende un chico, vuelvo enseguida. Gente, pues amas de casa que estén en paro, gente que sea de países donde, por ejemplo, de Sudamérica, donde en horario nocturno nuestro ellos estén de día. Y a esta gente pues le vamos a dar una comisión de esas llamadas, ¿vale? Con lo cual, ya no sabemos si la persona que nos va a atender es un profesional cualificado. Y no solamente eso, es que esto es un negocio. O sea, aquí, si yo atiendo una llamada del tarot, por lo mismo me da a atender una de estas o vender un coche. O sea, los mismos agentes que te atienden un tipo de llamadas te van a atender otra. Simplemente cuando reciben la llamada en el display le pone, pues, es del tarot o es de línea erótica. Y ya, pues, te echa las cartas o te contesta con una guarrada, ¿vale? Pero básicamente, no digo que todos, esto está grabando, seguro que hay alguno profesional, pero muchos funcionan así. Y bueno, ¿qué pasa si nuestro sistema ha sido comprometido? Si miramos los logs de nuestro sistema, pues vamos a ver direcciones IP de países que no sabíamos ni que existían en el mapa. Y llamadas a números de teléfono premium, números internacionales que tampoco sabíamos que existían. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos podemos fiar del identificador de llamada? Ya hemos visto que no, se puede alterar. Además, el emisor puede estar en cualquier ubicación geográfica, ¿vale? Yo me conecto a través de internet, yo puedo estar en China y llamar con un número ruso o cualquier cosa. En un sistema convencional, vamos a suponer que un usuario de Movistar llama a un usuario de Vodafone, nosotros tenemos perfectamente localizados a los dos interlocutores, ¿vale? Alguno de los dos hace una pifia y se le pilla enseguida. Pero en un sistema de voz IP, aquí entra internet de por medio, ¿vale? A pesar de que el carrier de salida siga siendo Movistar, esa llamada viene de un operador y a lo mejor viene de otro y luego de otro hasta que lleguemos al emisor. Entonces, ¿cómo podemos localizarlo? A mí hace unos meses llamó a mi empresa un guardia civil de un pueblecito de Alicante que decía que estaban investigando un teléfono móvil que habían robado y estaban llamando a todos los números de teléfono que supuestamente habían llamado a ese teléfono. Y parece ser que uno de nuestros números pues había hablado con ese móvil un año antes, creo que era, había hablado durante 6 minutos y me decía que identificara quién era. Digo, pues no sé, yo miré en los registros, yo no vi ninguna llamada, ni a ese destino ni desde ese teléfono. Con lo cual, hay dos posibilidades. O que el número o que hayan alterado el identificador de llamada, algo que yo creo que es muy poco probable. O lo que puede haber ocurrido es que el carrier me haya asignado a mí ese número tiempo después a que haya ocurrido esto, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, necesito 20 números de Madrid, llamo a un carrier y me los asigna. Y esos números a lo mejor eran de otra persona o son nuevos. Vale, el caso es que trabajamos con números virtuales. Entonces, eso se hace muy difícil de explicar a un guardia civil de un pueblecito que a lo mejor no sabe ni usar el ordenador. A ver cómo le digo yo que se puede alterar un identificador de llamada o que los números son virtuales, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder para localizar al emisor de una llamada? Pues lo que tenemos que hacer es ir al revés. O sea, no tenemos que fiarnos en el número, sino que tenemos que ir al receptor, al carrier del receptor, y ver quién le ha emitido esa llamada. Pues, ¿ha sido Movistar en este caso? Vale, pues vamos y le preguntamos a Movistar. ¿Quién te ha emitido esta llamada a esta hora? Y ha llamado a este número. ¿Ha sido un cliente tuyo directo? ¿Ha sido un operador? Pues mira, ha sido un operador. Y lo mismo, vamos hacia atrás hasta intentar dar con la dirección IP del emisor, ¿vale? Ya no buscamos un número de teléfono de un propietario, sino que buscamos una dirección IP. Aún así, existen también sistemas de llamada intraceables pagados con Bitcoin, con lo cual tampoco estamos totalmente seguros de que podamos llegar a localizar al emisor de esa llamada. Como conclusiones, la voz IP nos ofrece muchísimas ventajas. De hecho, os he comentado antes pues que hay muchos operadores que ya están saliendo directamente por voz IP, aunque nosotros no lo sepamos. Y están quitando nodos de Telefónica y está desapareciendo. O sea, es que la telefonía convencional desaparece, va a ir todo por voz IP. Pero tenemos que utilizarlo. Lo único que hay que hacer es tener sentido común. Como con todo, ser consciente de los peligros e intentar prevenirlos. La diferencia con otro tipo de servicios es que aquí podemos perder pasta, ¿no? Con lo cual tenemos que tener mucho más cuidado, simplemente.
Y bueno, pues eso ha sido todo. No sé si he terminado antes de tiempo o después. Si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas. Sí. Primero, enhorabuena por la charla. Gracias. Y lo segundo, el servicio que acabas de explicar, el un traseable, ese que utiliza, como habías explicado antes, varios repetidores, centralitas de las que ibas saltando. No, me imagino que será un servicio a través de Tor. Estamos hablando que son paquetes de datos, van por internet, puede ir por cualquier sitio. Vale, dentro de voz IP, nosotros podemos mantener comunicaciones por UDP o por TCP o por TLS. Vale, entonces tú puedes hacer llamadas telefónicas a través de voz IP si utilizas TCP a través de la red Tor, por ejemplo. No entra en profundidad de cómo va esto, pero supongo que irá a través de Tor. Gracias. Nada. Hola, lo que comentabas antes, bueno, en la demo que has hecho, cuando has ejecutado el script, tú has hecho una comunicación con una centralita VoIP y esa ha gestionado la llamada entre tu teléfono y el de la otra persona. En este caso, para que se haga esa comunicación, tiene que el proveedor, el ISP de Movistar, Vodafone, tiene que tener o te dé la capacidad de hacer esa llamada VoIP. Hay algunos operadores que no tienen eso, supuestamente. No. A ver, la llamada se hace en una centralita, puede ser una oficina. Yo en una oficina monto un servidor, ¿vale? Y luego ese servidor, como he comentado antes, para salir a la red convencional, pues tendrá contratado un canal de datos con un operador de voz IP que será el que le facture las llamadas. Ese operador, a su vez, ya por arriba, contactará con los carriers, ¿vale? Ya en ruta las llamadas. Entonces, a esa centralita, la gente que esté dentro de la oficina llama y salen las llamadas. Bien, si tú tienes abierto el firewall y alguien a través de internet te manda un mensaje intentando hacer una llamada, va a salir también. Va a salir por el trun del operador. No sé si me entiendes. O sea, tú tienes una centralita, ¿vale? Entre las extensiones se pueden hablar entre ellos y tal. Cuando quieres llamar hacia afuera, tú tienes una conexión con tu operador, ¿vale? Y él ya se encarga de sacarlo al exterior y de hablar con teléfono móvil o con quien sea, ¿vale? Cualquier teléfono que esté dentro de esa centralita puede hacer llamadas. Si tú tienes la centralita abierta a internet, yo puedo simular que soy un teléfono de dentro de tu empresa. Te mando el mismo paquete que te pueda mandar una extensión y salgo a través del operador, ¿vale? Con la diferencia de que si yo te lanzo esa petición, en lugar de hacerlo desde un teléfono porque no tengo cuenta para registrarme, lo que hago es mandarte directamente el invite con el script, pues luego tengo que hacer una transferencia de llamada. Si no, no puedo hablar. Y entonces había tarificación de llamada, es decir, ¿cobraría la llamada VoIP si...? Para el operador es una llamada que sale de la centralita del cliente, no sabe quién la hace. Si yo llamo a un móvil me van a cobrar como si llamo a un móvil. Si llamo a Palestina, pues me van a cobrar, o si llamo a un 1806, con las tarifas que tenga el operador. Es como si yo voy a tu casa y te pincho un teléfono y hago una llamada, como si fueras tú. Te la cobran a ti, pero es lo mismo. Hola, buenas. Yo tenía una duda. A la hora del cambio del identificador, has puesto un número de teléfono, pero ¿se podría también poner un nombre? Por ejemplo, te está llamando Telegram, te está llamando Google. No. ¿No es posible caracteres? No, solamente esto sigue unas reglas, entonces nada más que puedes poner números, ¿vale? Te saldría el número de teléfono en el móvil. Si yo, por ejemplo, te llamo simulando ser un amigo que tú tengas ahí el contacto fichado, te va a salir como que te llama tu amigo, ¿vale? De hecho, a ver, yo puedo llamar porque el operador que esté por encima, pues si tengo contratado muchos números geográficos, me deja abierta esa capacidad de que yo pueda poner cualquier identificador, pero siempre dentro de unas normas. Por ejemplo, ahora mismo hace no mucho ha salido una ley que no puedes poner como identificador un 902 por temas de estafa. Llamo con un 902 y luego me devuelven la llamada, son números que salen más caros, retribuidos y tal. Los 806 y demás tampoco puedes llamar con esos identificadores. Entonces, este número pues es un número de 9 dígitos y sí que cuela. De hecho, bueno, ya a veces he llamado con el número de los pelochos, de momento sigue colando también. Los números de 5, los nómadas que se llaman, de 5 dígitos. Y una última cosa, a la hora de tracear las llamadas y cambios de identificador, eso es posible, ¿verdad? Sin ningún problema.
Claro, como decía, no te fías del identificador. Yo he hecho la llamada, pues el carrier, el carrier ha hecho la llamada ya a través de la red convencional, ¿vale? Sabe quién le ha entrado a él, porque le ha entrado en la dirección IP, que será de un operador. Si se va a ese operador y dice, mira, esta persona que se ha conectado con esta dirección IP ha cometido un fraude, es lo mismo que si accedes a través de una página web o lo que sea, ¿no? Y van rastreando hacia atrás, hasta que dan con la dirección IP del teléfono que se ha conectado con el emisor de la llamada, con la centralita que ha emitido la llamada. Vale, muchas gracias. ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias.